acá, empecemos la grabación. Voy a compartir pantalla. Bueno, eso es lo que yo quería ver ahora, pero ya que ustedes me cambiaron los planes, entonces vamos a hacer esto acá. Ya tengo que adaptar el Zoom para poder abrir el chat. Abrir ahí. Sí. Eso. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de derivadas? Ah, y tengo que, creo que poner más hueso acá. Ya, ahora sí. Sería f de x igual a x a la quinta por la tangente de x más el logaritmo natural de raíz de 3 más x cuadrado. ¿Esa era la tarea o no? ¿No? No, ¿Es no, la distinto? tarea era x al cubo por la tangente de x más logaritmo natural de raíz de 1 más x al cuadrado. Ah, pero es lo mismo, o sea, es absolutamente análogo. Pero bueno, si quieren lo hacemos rapidito. Sí. Aquí la F. Profe, ¿y cómo se plantea un ejercicio de continuidad para buscar uno sobre eso? Continuidad, a ver, o sea, en general van a dar una función de alguna forma con una expresión algebraica y hay que analizar si esa expresión algebraica, bueno, en primer lugar, si está bien definida en todas partes y después, entonces se analiza también la parte, si los límites laterales al acercarme a un punto, o sea, si me acerco a un punto por la izquierda o por la derecha, si esos dos límites laterales, entonces tienen el mismo valor. Si coinciden. Si no coinciden, entonces ahí en ese punto el límite bilateral no existe. Eso por un lado. Y además, si este límite coincide con el valor de la función en el mismo punto. Porque acuérdense, para tomar un límite, lo único que nos interesa es estar cerca del punto, pero no consideramos necesariamente el mismo punto. Entonces, para la continuidad, lo que necesito es que este límite coincida con el valor de la función en el punto. Eso. Y hay situaciones, discontinuidades, por ejemplo, si yo tengo un salto, ya, en una función, ya después, entonces hagamos primero esta parte de acá, rapidito, y para ver los ejemplos gráficos que, digamos, que pueden ocurrir. Entonces, acá, digamos, tenemos una función que es una suma, ¿ya? Entonces, sabemos de que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿ya? Entonces, aplicamos eso aquí primero. Y aquí el primer sumando
aquí es un producto entre dos funciones en X. Una función es X elevado a 5 y la otra función es la tangente de X. Entonces, lo que tengo que hacer acá es aplicar reglas del producto, o sea, la derivada de la primera función por el segundo factor sin modificarlo, más, y ahora dejo la primera parte y la derivada de la tangente, eso sí, ya lo habíamos visto, es la secante al cuadrado de X, ¿ya? Entonces, esos dos términos acá, esto es la derivada de esto, ¿ya? Y ahora entonces le sumamos la derivada de la segunda parte, la derivada aquí tenemos una función compuesta, porque es el logaritmo natural ¿ya? De esta función que está en el interior, que es la raíz en este caso. Aquí existen ahora dos formas de hacer el ejercicio. Una forma sería aquí tomar directamente la raíz y utilizar acá la regla de la cadena, pero una forma un poco más elegante sería reescribiendo la función original en el siguiente sentido. La raíz cuadrada equivale a tomar la potencia 1/2. ¿Ya? Una consulta, profesora. ¿Sí? ¿Por qué en la primera parte de la tangente, cuando se llegó a la segunda, que era derivar, pusimos secante cuadrado de x y no 1 entre coseno cuadrado de x para derivar de la tangente? Ah, es que es lo mismo. ¿Son Solo que igualdades al final? la secante es 1 partido por coseno. Ah, entonces la derivada de la secante es lo mismo que decir secante de x por tangente de x. ¿Ah? A ver, ¿cómo? ¿Qué cosa? Entonces, ¿es lo mismo la tangente con la secante? No. La tangente es seno partido por coseno, ¿cierto? Ujú. La secante es 1 partido por coseno. Así es, ¿ya? Eso. Bueno, podrías decir que la tangente es igual a seno por la secante. Vale. A mí me está quedando claro. Ah, ya. Bueno, pero en lo que estaba yo acá, eh, la raíz cuadrada lo puedo escribir también como tomo lo que está dentro de la raíz y elevo esto a 1/2. Y por regla del logaritmo, si yo tengo el logaritmo de algo elevado a algo, esta potencia me sale multiplicando. Entonces me queda 1/2 logaritmo natural de 3 más x cuadrado. ¿Ya? Ahora, si derivo esto, aquí esa expresión del lado derecho, voy a tener el asunto un poco más, de manera un poco más limpia nomás, ¿ya? Al hacer el cálculo de la derivada. Pero si utilizo esta expresión aquí del lado izquierdo, al final igual el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Es solo que aquí en esta parte se puede ver un poco mejor de cómo calculo la derivada. O sea, evito un poco los enredos acá, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso para la derivada acá?
aplico la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo era la regla de la cadena? La derivada de la función que está por fuera, la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido por x, así que tengo 1 partido por, y ahora lo tengo que evaluar en lo que está adentro, ahí, pero tengo que multiplicar, ups, perdón, me faltó el paréntesis acá, pero tengo que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. La derivada del 3 es 0, como es constante, y la derivada del x al cuadrado es 2x, ahí. Entonces ahora, eso, y con eso ya estoy lista, ¿ya? Lo que sí, bueno, ahora cancelo este 2 con el 1/2, y entonces lo puedo escribir ahí. A ver, acá, no, dejémoslo así tal cual. Podríamos sacar un factor común y eso, pero no es necesario. Secante cuadrado más, entonces, x dividido por 3 más x al cuadrado. Listo. Ahora, respecto a lo de continuidad. Tenemos las siguientes situaciones. Un gráfico podría hacer algo así. Aquí no toma este valor y pongámosle acá también tampoco toma este valor y la función sigue así, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí para este punto C, llamémoslo, aquí el límite cuando x tiende a C por la izquierda de la f de x no es igual al límite cuando x tiende a C por la derecha de la f de x. Entonces, en este caso aquí, en específico, lo que tengo, como ambos límites igual existen, los límites laterales, y son finitos, entonces aquí hablamos de una discontinuidad por salto. Lo que pasa es que eso lo vimos incluso antes de la primera prueba, pero no entraba, porque lo vimos justo antes de la primera prueba, esa parte de la materia. Por eso quizás no se ¿Profe? acuerdan mucho. Profe, con Mm, respecto a la prueba que va a ser hoy día, ¿de qué hora hasta qué hora tenemos para entregar la prueba? Eso es lo otro que también quería saber. Sí, la prueba se la voy a mandar probablemente, o sea, como quizás un poquito antes de las 12, por ahí, a las 12 más o menos, ¿ya? Ya. Del día, hoy día, y la idea es que me la entreguen hasta mañana en la noche. Mañana en la noche hasta las 23:59 horas. Sí, bueno, Vale. yo puse 23:55, pero ya en total eso no es tan rígido ahí, ¿ya? Pero en total ustedes van a tener hoy día el medio, o sea, la mitad del día y mañana el día, ¿ya? Ujú. A ver, aquí en particular lo que vimos también es que esta discontinuidad acá no tiene arreglo. O sea, no es lo que se llama reparable, porque lo que podría ocurrir también sería, por ejemplo, una situación de este estilo. Una función no definida para un punto, pero aquí, en este caso, si colocamos aquí nuestro C, aquí los límites laterales, cuando x tiende a C por la izquierda de la función,
coincide con el límite lateral por la derecha, ¿ya? Pero esto de aquí es distinto del valor de la función en sí. Bueno, aquí en este caso porque C no está definida, o lo que podría ser es que, por ejemplo, para este punto la función toma este valor, toma otro valor, ¿ya? En total, esto de aquí, para esta situación, esta discontinuidad es reparable. ¿Reparable en qué sentido? En el sentido de que si cambio la función solamente para este valor de C, asignándole el valor del límite acá, o sea, este puntito de acá, asignándole este valor, en C, justamente, en vez del otro, o sea, no tomando este, o si no está definida, definiéndolo así como el valor del límite. Entonces, como la función es continua en el resto, significa que de esa manera ahora resulta continua acá, sobre todo en el intervalo respectivo. Eso, pero por eso intenten entonces revisar las clases que hicimos antes de la última prueba, ¿ya? Porque ahí vimos esa materia, lo único es que eso no entraba todavía a la prueba 1, aunque yo quería meterlo, pero después decidí dejarlo fuera para tomar la materia solamente de la prueba anterior, o sea, de la semana anterior, perdón, y no tomar una materia que habíamos visto en la misma semana. Eso. Entonces, de este estilo pueden ser, digamos, los problemas relacionados con la continuidad en sí. Para ver si una función es continua, lo que tenemos que averiguar siempre o chequear es si el límite, cuando yo me acerco a un punto y tomo los valores de la f de x, entonces coincide con el valor de la función en el punto. En este caso, la función va a ser continua. Eso. ¿Algún consejo respecto al tema de continuidad? Como consejo, creo que les mandé hasta guías de ejercicios con respecto a eso. Es que además, por favor, yo les dije la materia para esta prueba, yo se las mencioné la semana pasada. Y recién hoy día se preocupan de la materia, por favor. Por eso lo dije la semana pasada. Sí, porque había estado toda una semana entre derivada y viendo la parte de derivada, entonces ahora que mencionó lo de continuidad ni me acordaba. No tenía Sí, recuerdos de esto. sí, pero eso lo pasamos, es que justamente lo pasamos en la semana previa a la prueba anterior. Ah, ahí está entonces. Profe, ¿Sí? yo todavía no entiendo tanto el tema de la cadena en derivada, como el orden. ¿Tienes otro ejercicio que me quieres proponer? A ver qué ejercicio le puedo proponer. Ay, déjame buscar uno aquí. Sí. Igual con lo de la cadena, es lo que tienes que fijarte cuál valor vas a tomar para utilizarlo. Porque voy a utilizar, por ejemplo, el valor de la función de A o el valor de la función de B. Cualquiera de los dos. Entonces, dependiendo del que escoja, me colo juntos después, según la fórmula. ¿Mm? Para la regla de la cadena, siempre hay que trabajar, entre comillas, desde afuera hacia adentro. Sí. A lo que digo yo es
que lo voy a dejar escrito ahí en el chat para que se entienda mejor, porque aún no, aún no tengo la capacidad para explicarlo con palabras. Aquí encontré ejercicio. ¿Ya? A ver cuál puede ser. Ya, son ejercicios lineales. Rayos. ¿Ya? Ah, ya. ¿Me puedes dictar? 2x, digo, la función de x es igual a 2x elevado a 7 menos 3x elevado a 6. Y después dice más 3x elevado al cubo. ¿Y ya está ahí? Es como mucho de ese estilo. No ¿Eso? sé si está bien. Sí. ¿Le agrega algo? Agreguele algo un poquito más difícil. Ah, mira que había más. Rayos. Eh, Respecto a la regla de la cadena, a eso me refería. sí, ahí está bien escrito. Eso es lo que me refería. De que, Ujú. por eso digo que depende con cuál parte de la función vaya a trabajar. Y a medida de con dónde vas a trabajar, es con la que tomas. No, o sea, no es que uno pueda escoger eso. Al tener una función dada, eso, digamos, hay que aplicar ese esquema, pero el esquema está bien. Ahora, lo que sí, el ejercicio que me propusieron acá, no tiene regla de cadena, ¿No tiene? ¿no? ¿No tiene? ¿No? ¿Cuál es A la ver. condición para que tenga regla de cadena? Que sea una función compuesta. Lo que pasa es que esto de aquí es Ah, claro, simplemente pues una eso. suma de tres términos. O sea, acá y aplicamos solamente la regla de la potencia. Sí. Ah, ya, Se ya. Entonces sumaría acá va a el. ser 2 por 7, x a la 6, menos 3 por 6, x a la 5, más 3 3 por por 3. 3 3, por x al 3x cuadrado. Listo. al cuadrado. Estaba buscando. Aquí hay más. Y la función de logaritmo natural. A ver. Raíz. Digo, la raíz de x elevado a 2 menos 1. X Pero, elevado a 2. ya, pero me refiero, eso sí que estaba en la tarea. No, no sé si sé, pero es que esto tiene partido. Mira, Es un voy a dejar. ejercicio que busqué. Mira, voy a dejar anotado un ejercicio que lo intenté Y, aplicar sin utilizar la regla de la cadena. profe, ¿y eso Pero eso lo está hicimos aquí partido? arriba. No, sí sé, pero espérame, si todavía no termino. Ah, Ya. Y abajo de x partido en 2, digo, x, perdón. Abajo de x elevado a 2 menos 1, ajá. eso está partido por x elevado a 2 menos 2x más 1. Menos 2x más 1. Ahí sí. Ah, Ahí. entonces alargamos acá la raíz y Y acá eso la está raíz. dentro, eso todo está dentro de la red. Ya, Sí, bueno, eso es. ahora se ve un poco manchado acá, pero bueno. Ya, Pero, entonces, profe, creo que dijo x cuadrado menos 1, si quieren, No, está bien. ¿o no? No, eso está bien escrito, como lo menciono. Está bien. Igual también era un ejercicio que busqué. es que de hecho con x cuadrado menos 1, el asunto se va a simplificar. Con el más 1 no. ¿Qué quieren hacer? En ese caso, ya que más, no sé si como más Mm, compuesta. Ahí, Yo lo que diría que pasa el es que procedimiento largo. aquí podemos, en primer lugar, reescribir aquí el asunto. Entonces nos queda
el x cuadrado menos 1, esto es x más 1 por x menos 1, ¿cierto? Dividido Sí. por, y acá, esto, a ver, debería ser x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué descompusimos la x cuadrado? Ya, y todo esto elevado a un medio. No me digo eso por la raíz. ¿Por qué la Eso x cuadrado la simplificaría. decompusimos? ¿Cómo? ¿Por qué la x cuadrado la descompusimos? La dejamos como x más 1. No, es x cuadrado menos 1. Es la Lo, suma por la lo diferencia. digamos, esos son los binomios. Eso, el numerador es suma por resta y el denominador, ahí ustedes pueden verificar de que tienen justo esa raíz doble, es más 1. Esto es, o si quieren chequearlo al revés, si toman el cuadrado de esto, del x cuadrado menos, del x menos 1 al cuadrado, esto nos va a dar x al cuadrado menos 2x ahí, 2 por 1 por x, ¿ya? Y más este al cuadrado, o sea, es esto. Es binomio eso. Sí, eso. Eso Entonces, el sí. siguiente paso sería simplificarlo, ¿no? Con el de arriba, el x menos 2. Digo, Sí. el x menos. Y la otra cosa es que voy a utilizar la propiedad del logaritmo. Entonces coloco aquí un medio logaritmo natural y entonces en total me va a quedar acá x más 1 dividido por x menos 1. Nuestro logaritmo natural es lo que está dentro del paréntesis en este caso entonces. El logaritmo natural se toma de lo que está dentro del paréntesis, sí. Ya. Entonces no era verdad a mí cuando me enseñaron la primera vez con el tema de los términos matemáticos, a que me decían, cuando ustedes vean un logaritmo natural o un logaritmo o cualquier simbología, quien lo tenga, ninguna letra o alguna incógnita al lado, siempre va a ser o 1 o va a ser x. Eso me lo habían enseñado en la media. Entonces estaba mal como estaban enseñando esa parte. O 1 o x. Acá me habían dicho. Ah, o sea, en el sentido de que si colocas esto, no Mm, más. Es lo mismo que decir logaritmo natural de x o logaritmo natural de 1. No, no. De Ya, hecho, eso aquí no significa nada. ya que bueno, que eso me lo había enseñado así durante Por toda sí la solo, media o y sea, no lo sabía. lo que pasa es que yo he visto, pero yo siempre lo asocié más bien a un tema de que uno pone el logaritmo natural, y, o sea, habla solamente de que ya el logaritmo natural de esto, o ni siquiera dice, eh, o sea, en el sentido de que cuando tú hablas, dices a lo mejor el logaritmo Ujú. natural, la derivada del logaritmo natural, por ejemplo, es 1 partido por, ¿ya? Es como para decirlo de manera rápida, pero no puedes escribir eso. Vale. Al escribirlo queda mal anotado. Ya. Y lo otro que también quiero aprovechar de preguntar con lo mismo, yo tengo entendido al menos que cualquier término matemático que esté al frente de algo, con o sin paréntesis, siempre lo está multiplicando. A ver, en este caso acá, si tú miras el 1/2, efectivamente multiplica, ¿ya? Ujú. Ya. Ah, estoy con el borrador todavía. Acá, multiplica, ¿ya? Pero el logaritmo natural es una función y esa función la tengo que evaluar en algo. Mm.
Entonces, ahí después, la siguiente parte, eso no es una multiplicación, es simplemente el argumento de la función. ¿Ya? Profe, todavía Vale. falta derivar el logaritmo natural, ¿no? ¿Cómo? Todavía falta derivar el logaritmo natural ahí, ¿o no? Sí, ahora Del 1 recién adaptamos un poco la función. Ahora, de hecho, Ujú. acá nosotros podríamos seguir utilizando las propiedades. Ese, ¿Cuándo puedo determinar que ya no se puede hacer nada y hasta ahí nomás llegó? Bueno, puedes terminar cuando tú quieras. Nosotros podríamos derivar eso así también, ¿ya? Pero podríamos usar otra propiedad del logaritmo, que es cuando tenemos el logaritmo de una fracción. no ¿Te sería acuerdas? mejor, Ahí es la Sí. no, resta. no sería un poco mejor utilizar tal vez la regla del cociente ahí, en ese caso, Ni o al ser un siquiera va a logaritmo ser tenemos que necesario. utilizar. Lo podríamos No, usar, sí, pero me ¿Lo podéis refiero, separar? aquí si utilizamos esta propiedad, que esto es un medio, entonces logaritmo de x más 1 menos, bueno, el 1 medio multiplica ambos términos, menos 1 medio logaritmo natural de x menos 1. Sí, es propiedad de logaritmos. Entonces, para calcular la derivada acá, digamos, el camino corto sería entonces Ok. usar esa expresión. Entonces ahí va a ser 1 medio, 1 partido por 2, aquí va el argumento del logaritmo, que en este caso es x más 1, por la derivada del x más 1, pero la derivada del x por sí solo aquí es 1 y del 1 aquí es 0. A ver, perdón, de este término aquí la derivada es 1, aquí la derivada es 0, así que multiplico por 1 nomás. Aquí, regla de cadena, menos 1 partido por 2 y aquí lo mismo, x menos 1, pero, y aquí de nuevo la derivada del x menos 1 es solamente 1. Ahora, si quiero utilizar esta parte, también lo puedo hacer. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, esto, ¿ya? Profe, Entonces, una duda. ¿sí? ¿Dónde está ahí el logaritmo natural en la primera? al inicio del ejercicio o Porque el después. logaritmo natural al derivarlo es 1 partido en x, ¿no? Eh, ¿Sí? sí, pero mira, fíjate en este caso. El Ah, pero logaritmo, vale x lo que más está 1. dentro de la raíz. El logaritmo está evaluado dentro de la raíz. Entonces, Ya. cuando tú terminas de componer lo que está dentro de la raíz, ahí te das cuenta que realmente lo que tú estás haciendo es la parte de arriba del numerador, multiplicarlo por 1, y la parte de abajo lo demás como el x. Entonces, abajo lo deja igual, Está lo de y tecilla. arriba se repite. Ujú. Ah, ok. Me equivoqué en la tarea. Sí. Si Encuentro muy bueno no, que ustedes se estén ayudando entre ustedes también. sí, si no lo otro, siempre trata de hacer esto igual como consejo. Para todo el tema de las funciones, al menos las derivadas que sirve, a uno ponle alguna letra que tú conozcas o una letra que tú utilices y ponle, por ejemplo, a la parte izquierda, ponle A y a la segunda, ponle B. Y después a raíz de eso, vete guiando con las fórmulas, si es que la tiene a mano y tal. Al menos sale lo mejor, porque si empezamos a En, hacerlo sin en, es- orientación, es complejo. en este caso es mejor utilizar la U y la B como tú lo hiciste ahí en el chat. Ujú. Yo trabajo con U y B, la mayoría de Ujú. los casos. Porque A y B por lo general se entiende que está como un poco reservado, entre comillas reservado, ¿ya?
para los extremos del intervalo, Mm, ¿ya? Porque ahí se utilizan esas letras. Entonces, por eso mejor U y B para utilizar ahí como funciones. Ya, ahí ya lo entiendo mucho mejor. Muy bien. Sigamos, Entonces, sigamos. ahora, si queremos calcular con la parte que tengo subrayada en verde, ¿ya? Ujú. Entonces nos va a quedar 1/2 por la derivada entonces del logaritmo natural. Yo lo voy a escribir aquí bien, paso por paso. Es 1 partido por el argumento. Entonces, y el argumento aquí es x más 1 dividido por x menos 1. ¿Ya? Ujú. Esta es la derivada del logaritmo. Pero ahora, por regla de cadena, tengo que multiplicar acá por la derivada de lo que está adentro, de esta fracción. Lo único es que se me va a acabar el espacio acá. Ya, pero lo voy a escribir así. X más 1, entonces, dividido por x menos 1, Eso se parece mucho a razonar. prima Razonamiento. acá. La ¿Cómo derivada fue? de... ¿Sí? Perdón, ay, ¿qué dijiste? justo dijo que se parecía mucho a razonar. ¿Cómo Eso fue lo que razonar? mencionó la Valentina. Mm, Se supone que todas las cosas que estamos haciendo acá deberían ser razonables. No sé a qué te refieres con eso. Cuando encuentre la palabra le digo. Perdón. Bueno, y acá para la Bueno, ¿Cómo? Nada, no he dicho nada. Para la derivada de la última parte, acá la podríamos hacer aparte si quieren. La derivada del x más 1 dividido por x menos 1, prima entonces. Aquí utilizamos ahora la regla del cociente. eso mismo Eh, quería preguntar. Entonces, no, sí, eso. O sea, aquí regla del cociente porque tenemos una fracción. Entonces es la derivada del numerador, o sea, de lo de arriba, ¿ya? Que es 1 Ujú. por lo que está en el denominador menos, ahora dejamos el numerador y multiplicamos por la derivada del denominador, que en este caso también es 1, y todo esto lo dividimos por x menos 1 al cuadrado. Bien, Mm, entonces, ahora acá si abrimos aquí los paréntesis, ¿ya? Vamos a tener que esto es x, acá vamos a tener menos x, entonces, y aquí tenemos menos 1, menos otro 1, así que tenemos acá en total menos 2 dividido por x menos 1 al cuadrado. una consulta ¿Sí? en la parte del numerador. Entiendo bien el por qué se lo pone el 1 y él lo tomado como una función exponencial, pero lo que está dentro del paréntesis no se podría derivar de alguna manera, en el sentido de que digo, ya, dejamos el 1 al principio, porque No, está es haciendo que el el 1 exponente. es la derivada. Entonces el 1 es la derivada de lo que está ahí solamente. El 1 es la derivada del x más 1 en este caso. Aquí este primer 1. O sea, Entonces, este Porque uno es derivado de 0 y la derivada igual. de x es 1. Este 1 de aquí ujú. es este 1 de acá, es la derivada del x más 1. Entonces, ya lo entendí. O sea, Eso era utilizamos la regla del cociente, pero lo derivado como si fuera una función exponencial. Entonces,
Sí, prácticamente eso es. Es que el x más 1 es una función, es un polinomio. Uno bien Ujú. simple, pero es un polinomio. Ya, me entiendo. Donde el derivado de x es 1 y la derivada de 1 es 0, entonces si lo sumáis es 1. Eso. La derivada del 1, o sea, 1 es un número, es una constante, y la derivada de Sí, cualquier constante es 0. 0. Entonces, ahora si ese x estuviera elevado a otro, sería distinto. mm, claro, ya. No sé, ya me quedó Ahí claro el depende por qué todo se de veía la así. x. Sí, pero eso Mm, lo mencioné en ese, entre comillas, como torpedo que hice hace 2 días, en ese resumen de las reglas de derivación. mm, Ujú. sí, te recuerdo. Profe, ahora que Sí. yo vi que mi tarea está mala, yo se la podría reenviar, Así como para corregirla. así como va a corregirla. Ah, y al Eh, final con eso, los resultados, ¿cuándo se van a dar respecto a la tarea? eh, las personas que me enviaron las tareas, o sea, lo que pasa es que anoche hubo, al parecer, 12 estudiantes que me enviaron la tarea, pero después de las 12. Oh, Pero el Perdón. resto, los que me escribieron antes, em, las corregí y las mandé de vuelta ya. O Ya que no la he corregido, la mía la puedo volver a enviar. déjeme revisar el correo porque no me ha llegado nada donde está así como la corrección, además de esa vez que conversamos respecto al tema cuando le expliqué en dónde estaba el logaritmo natural, pero me haya de sonado hecho nada. hubo una estudiante, o sea, no me acuerdo ahora exactamente quién fue, pero hubo una estudiante que me lo mandó bien, eh, o sea, hace ya varios días. Yo lo mandé hace varios días, incluso antes que tuviésemos la fecha de la clase del día miércoles. am, pero pensé que también la revisé ya. Fue el día domingo 6 de septiembre, hace 5 días atrás, cuando yo mandé la tarea que la terminé y ya la había revisado fijándome de que todo se habían escrito. A ver, yo tendría que... en un ratito más puedo En un rato más lo revisar. vemos mejor, para que no nos perdamos con esto. Em, ya, es que acá la otra cosa me lo puedo anotar. Ya, ahí está. Uf, mi oficina acá. Ya. 5. Ya. Eh, para yo después buscarla si es que ya la bajé o si no. Es que Vale. en sí yo intenté bajarlas inmediatamente cuando yo estaba viendo que me llegó una tarea, bajarla, corregirla y enviarla. Em, pero, digamos, antes yo estaba también ocupada con otras cosas, entonces quizás por ese lado se me haya quedado pendiente y después espero que no. No, sí, sí, igual esa em, parte de entenderla a veces. sí, pero de ahí voy a revisar, ¿ya? Ya, ahí después lo conversamos entonces. Ahora Ujú. continuamos con esto. Sí, porque en sí las que he visto hasta antes de las 12 de la noche de ayer, esas Ujú. las envié de vuelta y corregidas, justamente Mm, para poder dar una retroalimentación ahí al respecto. Bueno, vale. eso.
A ver, ¿quieren proponer otro ejercicio? Profe, esto quedaría hasta aquí nomás. ¿Y qué pasó con lo de uno partido en dos? Eso se debería dejar hasta allí. Porque si no, lo otro sería ya sacar la derivada del denominador. No, es que, no. Yo puedo seguir Porque acá. puede seguir por si solo derivó una parte, terminó de derivar la regla del Sí, cociente. es que ahora reemplazo acá. Entonces voy a tener un medio, pero tengo que escribir un poco más apretada La acá. parte de allí Por vendría siendo 1 partido. Aquí esto Ujú, está, digamos, 1 partido por la fracción. El factor x menos 1, este factor aquí, como ujú. estoy dividiendo acá, lo Ujú. puedo pasar multiplicando acá, para arriba. Yo voy no Entonces, trabajo. digamos, eso es solamente para arreglar un poco aquí la parte estética. Entonces tengo x menos 1 dividido por x más 1, Bueno, ¿ya? Y la derivada, entonces, ahora viene esa parte en azul, por menos 2 dividido por x menos 1 uno al al cuadrado. cuadrado. ¿Ya? Ujú. Lo que calculé en azul, ahora lo reemplazo acá. Y aquí entonces ahora se puede ver que puedo simplificar el número 2. Puedo simplificar el x menos 1. x menos 1. Entonces me queda menos 1 dividido por, y acá voy a tener x más 1 por x menos 1. ¿Ya? Ujú. Y ahora, si esta fracción que obtuve acá la descompongo en fracciones parciales, como está puesto acá, voy a obtener justo eso. En todo caso es lo mismo. Eso. Al Tanto por final, nada. al final es lo mismo, el mismo resultado, solamente que aquí depende de en qué momento aplico la derivada, con qué notación, pero el resultado siempre va a ser el mismo. O sea, debe ser el mismo. Más bien, si no es el mismo resultado, entonces hay algo malo en alguno de los dos caminos. Eso. Y hasta ahí Um, nomás quedaría, ya no se puede hacer nada más, ¿cierto? Bueno, o sea, lo podríamos dejar así el resultado final, o lo podríamos dejar así, bueno, sin el 1 de acá, pero ya, Ujú. pero de una de las dos formas. ok. Después es cosa de gusto, o sea, depende de en qué momento uno tomó la derivada. Si hicimos Profe, esa separación acá y tomamos la derivada o hicimos a partir de este punto. ¿Ya? ¿Qué cosa? si en el ejercicio, no, ejemplo, yo estoy haciendo un ejercicio y lo dejo hasta, no sé, eh, lo dejo hasta un cierto punto y en ese cierto punto todavía se puede seguir derivando. ¿El ejercicio estaría malo? Eso ya depende si el profesor deja un enunciado o avisa desde antes de que uno tiene que simplificar el ejercicio hasta más no poder, o lo deja hasta donde se pueda llegar. A ver, lo que sí es que recién la pregunta era otra cosa. La pregunta era si puedo, o sea, si, entre comillas, puedo seguir derivando, dijiste, creo. Ujú. Que El, la, no sé, pues yo no sé hasta qué punto llegar y, ejemplo, a ver, y lo dejo como hasta, no sé, ya, ¿cómo mira, explicarlo?
Si, Quiero saber si el ejercicio estaría bueno o malo o estaría incompleto. mira, si lo dejas hasta, por ejemplo, en este caso acá, si lo Ujú. dejas hasta ese punto, ¿a eso te refieres? Porque aquí Sí, hay que seguir derivando. sí, No pues es que ahí se evidente. pueda seguir derivando, ¿ya? Ujú. Entonces, esto de aquí no sería el resultado final, es un paso intermedio. En mi caso, doy puntaje parcial. Bueno, en el caso de las derivadas, dependiendo de los pasos necesarios, doy puntaje parcial por la aplicación de las reglas de derivación, ¿ya? Ujú. Entonces, acá te faltaría aplicar todavía una regla de derivación, que sería la regla del cociente. Pero igual tendrías puntaje parcial porque aplicaste ya la regla de la cadena, Ah, ok, ok. ¿ya? Pero no es el resultado final esto. Mientras exista un término que quede entre paréntesis y donde está la prima todavía y sin resolverlo, entonces eso no es el resultado final. Profe, una ¿Sí? otra pregunta, más bien de la prueba. No sé, a mí me cuesta más o menos poner los ejercicios en el computador, así, escribirlo así. ¿Lo Sí, podría subir es Eh, a imagen? terrible, sí, claro. Lo que pasa es que Es puedes, que cuesta mucho, no, porque yo no, a no no, veces sé es tanto. complejo. no, no se compliquen con eso, porque la verdad es que, eh, bueno, yo hago las pautas ahora en el computador también para que lo tengan bien ordenadito y eso, ¿ya? Bien limpio, pero la verdad me demoro una eternidad para hacer una pauta, ¿ya? Entonces, por eso, ustedes pueden hacer las cosas en papel verdadero me refiero. Después le sacan una foto y esa foto va a quedar en un JPG. Ujú. Lo único que, donde me ayudarían, la verdad, sería de que si ustedes después toman, ahí yo me meto al Google, ¿ya? Y Ujú. pongo buscar convertir JPG a PDF. Ah, Ah, ya, pero mira, se si puede estáis enviar trabajando, Y ahí eso se puede hacer en línea, o sea, así lo hago yo en sí, línea, y de ahí pueden subir todas las fotos y, o sea, no solamente es hoja por si hoja, sino que pueden no, subir todas las hojas al tiro, después ponen convertir a PDF y después lo pueden bajar en PDF y quedan las 3 hojas en un mismo PDF. De esa mira, si manera tengo no, la prueba junta, digamos, completa y no lo tengo separado en miles de archivos. si no, lo otro que puede hacer también, en el caso de que ponga la imagen en un Word, antes de la Sí, parte de guardar el Word, pon guardar como, y ahí busca un formato que diga .pdf. Ahí el formato sí, po. también se va a cambiar al tiro de inmediato sin tener que convertirlo. Ahora, Es igual que puedes convertir por página porque a veces se tienden a corromper los formatos también. Que esto igual ha pasado más de Ahora, alguna vez. en sí, esto del Drive, cuando Ujú. como tiene esta cosa de documento, lo hacía ahí y al guardarlo se guarda como PDF de inmediato. ya, no, pero hay una cosa, lo del Word, en mi caso, yo lo intenté hacer también con eso de grabar como y eso, Ujú. o guardar como, pero eso no me funcionó, me pidió una licencia. Ah, Ah, ya, tiene que es ser que ese el tiene que poner a problema. imprimir. Se Entonces, No, queda como en tu ni siquiera eso, DVD. por sino eso yo lo hago en darle una línea. licencia. Pero es Ya en súper ese caso práctico sería. eso porque ahí tomo la foto, los JPG, ¿ya? Y se pueden convertir y se pueden dejar, si son 3 hojas, ¿ya? Las 3 hojas en un mismo archivo PDF y queda la Sí. prueba completa.
en vez de tener que mandar 3 archivos ahí. Si no, lo otro que también puede hacer, ya que no tomas desde dentro del mismo Word por temas de licencia, guarda el archivo como Word y después cámbiale el apellido, que el apellido es el punto, de Al punto doc, punto, sí. cámbialo a punto PDF. No, sí, 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 eso después va a ser, o sea, yo Yo, prefiero ir a la yo lo he segura y probado. con esa conversión en línea me ha funcionado bien siempre. Ah, entonces me Ujú. reserva ahí. No, Ahí lo luego otro el que truco de imprimir. también, lo Cuando va otro a que imprimir te también, dice guardar. algo que también quería mencionar respecto al tema de escribir las ecuaciones, si tú estás en Word y presionas Alt con el mouse of Shift y eso le pones el símbolo igual, esas tres teclas juntas, te abre el sistema donde tú puedes escribir las ecuaciones. La única cosa es que fíjate bien al escribirla, porque eso es complicado en el sentido de que a veces tú crees que estás escribiendo dentro de la ecuación y no estás escribiendo dentro de la ecuación. Lo que pasa es que el Word cuesta acostumbrarse a ese, o sea, lo que yo hago siempre es pongo en insertar ecuaciones, ¿ya? Y Sí. ahí aparece la barra de herramientas que son, hay que ir a buscar ahí primero dónde están cuáles cosas y después el tema es que igual eso es muy demoroso para escribirlo. No, si no se demora, no es tan rápido. Sí, entonces por eso, eso para ustedes no es necesario hacerlo en el computador, lo pueden hacer en papel, es más fácil, más rápido, ¿ya? Y después le sacan la foto y la convierten el JPG a un PDF. Eso sí, lo pediría que lo hagan, por favor, porque aquí la aplicación que yo tengo para usar la Wacom necesita que los archivos estén en PDF. Ah, no necesito un PDF entonces. Entonces, por eso mi petición de que sean en PDF, porque de esa manera yo puedo corregir utilizando ese implemento que me dieron de la USACH y puedo poner los comentarios directamente dentro de la prueba como lo he hecho ahora últimamente. Así es. Y de ahí después les envío al tiro, o sea, va la prueba corregida de vuelta. Eso está bueno. Eso, pero Entonces, no se compliquen con el computador. ya. La otra pregunta que tengo también, esas guías que mandó para practicar, que igual tenían ejercicios que eran prácticamente 100% en trigonometría, ¿son ejercicios que pudieran entrar como ejemplo a la prueba? Eh, lo que pasa es que lo de la trigonometría, eso lo mandé más bien como para complementar, ¿ya? Eso no me voy a enfocar en eso en la prueba. Lo que sí es que hay que tener en cuenta de que en general, por lo menos las propiedades básicas pueden aparecer siempre, de ahora en adelante siempre, porque las funciones trigonométricas son un ejemplo de funciones y como tales tienen ciertas propiedades que, eh, que a veces son útiles de observar, entonces por eso ahí siempre van a aparecer. Y principalmente en las aplicaciones físicas, químicas, o sea, prácticas, siempre aparecen las funciones trigonométricas. Sí, el resumen, ese torpedo que les hice, este va a ser, eso es como fundamental para la parte de derivadas. Vale.